ver síndromes específicos a cada lóbulo. Esto también es tema de examen porque, vuelvo y le repito, son cosas gruesas, cosas que nos van a orientar dentro de la evaluación de nuestros pacientes. Entonces, son datos clínicos que nos van a referenciar hacia qué estructura en el sistema nervioso central, dentro del cerebro, cerebelo, tronco, está siendo afectada. Entonces, para eso se han descrito este tipo de síndromes. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas que definen una patología. Entonces, estos pacientes que tienen los síndromes de lóbulos cerebrales van a presentar ciertas características que es la que vamos a estudiar. Entonces, esta información la saqué de la MIR, ¿no? Entonces, ahí lo pueden checar, MIR 22. ¿Vale? Ahí lo veis con más calmita, pero básicamente empezamos, no toda, parte, no toda. Entonces, aquí volvamos otra vez a someramente hablar de qué función presenta cada lóbulo. Entonces, los lóbulos frontales, lo que les estaba hablando antes de irnos al descanso, actividad motora y conductas sociales, ¿ok? Lóbulo parietal, básicamente la sensibilidad táctil, todo lo que tenga que ver con esos sensores de temperatura, calor, tacto, todo eso lo va a captar el lóbulo parietal. El lóbulo temporal nos está relacionando lo que es memoria, aprendizaje y audición. Muy importante el temporal en cuanto a lo de la audición. ¿Y por qué creen? Su cercanía ahí con el aparato coclear, con el oído medio interno, ¿verdad? Zona petrosa, nervio auditivo. Entonces, toda esa zona va referenciada a lo que es el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, conducción y coordinación y visión. ¿Okay? Entonces, el síndrome del lóbulo frontal lo podemos dividir ahí en dos partes secuenciadas anatómicamente, que es el área precentral o prerolándica y el área prefrontal. Entonces, todo lo que es la región prerolándica, que va a adquirir de marca ahí de una manera groserita, pero aquí está. Esta es la cisura de Rolando y esta la del símbolo. Entonces, cuando hablamos del área precentral o prerolándica, nos vamos a ir de aquí para atrás, ¿ok? Y esta va a ser el área prefrontal, que va a involucrar el área de oro. ¿Sí se entiende? Entonces, de aquí hacia atrás, hasta la cisura de Rolando, hablamos del área precentral o prerolándica. Y el área prefrontal es la parte a seguir de este límite, ¿ok? ¿Cuáles estructuras están conformadas en el área precentral o prerolándica? Pues está el área motora primaria, está el área premotora y está el área de los movimientos oculares conjugados. Y se ven, toda esa porción del cerebro va a estar destinada para esa interpretación, esa adaptación y esa señalización de los oculogiros, de los movimientos oculogiros. ¿Okay? Y la parte del área prefrontal, entonces, es todo lo que es esa parte, digamos, anterior del lóbulo frontal, en donde van a estar asentadas todas las funciones de la razón, juicio, raciocinio, integración de la memoria. Muy bien, entonces ahora, teniendo esa información, vamos a hablar que el área precentral, ahí vuelve a notar que la componen el área motora primaria, el área premotora, la suplementaria, el área de Broca y el centro oculogírico frontal. Toda esa área va a estar en el área precentral y prerolándica. ¿Ok? Entonces, ambas áreas van a participar en la planificación de los movimientos y las dos siempre van a ser anteriores a esta cisura de Rolando. Ahora, ¿qué define el síndrome prerolándico? La presencia de los siguientes signos, ¿ok? Número 1, hemiparesia contralateral. ¿Ok?
¿Qué quiere decir hemiparesia contralateral? Contralateral de la lesión. ¿Pero qué es hemiparesia? Debilidad de Es la debilidad motora. ¿Ok? Debilidad motora. Plegia es ausencia total. Paresia es debilidad motora. Entonces vamos a tener una hemiparesia contralateral. Quiere decir que si mi lado derecho es el que está hemiparético, ¿cuál es el lado afectado? Izquierdo. El lado izquierdo. ¿En qué área? En el área pre-rolándica o pre-central. ¿Sencillo? Sencillo, no le echen mucha ciencia, así es. ¿Okay? Esa es la área que va a estar afectada. Entonces, número 1 va a tener hemiparesia contralateral. Número 2, va a haber una desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. ¿Y por qué razón? Va a tener una desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. ¿Cómo? Blanco es, gallina lo pone. ¿Qué es? ¿Qué es? Huevo. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? No estoy diciendo otra cosa. Es una adivinanza. Aquí está el área óculo gira. Si se daña las neuronas de esa parte, ¿qué va a pasar? El paciente hacia dónde va a dirigir la mirada. Hacia el lado de la lesión. La lesión. Estas áreas no decusan, no van contralateral. ¿Sí se entiende? Ok, entonces número 1, primer signo. Ok, número 1. Hemiparesia. ¿Hemiparesia qué? Contralateral. Contralateral. Número 2. Desviación de la mirada hacia el lugar de la desviación de la mirada. Es una desviación de la mirada hacia el lado de la Lesión. Entonces, si yo tengo un paciente con hemiparesia y está la mirada fija hacia el lado izquierdo, entonces tengo lesión del lado contrario y tengo una lesión. Ese me identifica o me hace certero si la lesión está del lado izquierdo. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? Ok, vamos adelante. Entonces, número 1, otra vez, te lo repito porque viene en el examen. Y eso es importante en todos los exámenes neurológicos. Número 1, hemiparesia contralateral. Número 2, desviación de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión. Número 2, perfecto. Número 3, afasia motora o de Broca. ¿Ok? Afasia motora o de Broca. En los hemisferios dominantes, cuando el hemisferio dominante se localiza en el lado izquierdo, ¿en qué porcentaje? En el 95%. Ustedes van a estar certeros de que si ese paciente tiene una afasia de Broca, no se puede comunicar, no habla, ese paciente tiene una lesión en esa área. ¿Ok? Entonces estamos hablando de toda esta parte, es el área precentral o prerolándica. Vuelvo a repetir, número 1. Hemiparesia contralateral. Número 2, desviación oculoclínica hacia el lado de la lesión. Y número 3, afasia de Broca. ¿Qué es afasia? Acabamos de definir qué es afasia. Es la alteración en la capacidad del lenguaje. ¿Cuántos tipos de lenguaje conocemos? 2. Bueno, yo conozco. Entonces, es el verbal, es el por señas, eso. Y así te definimos entonces agnosia, apraxia, ¿ok? Bueno, ya lo estamos a definir. Vamos entonces en el afasia de Broca. ¿Qué pasó? ¿Puede ejemplificarlo así prácticamente? ¿Cómo se ven los síntomas en un paciente? Del síndrome prerolándico, estos 3 síntomas. No tengo uno como tal, O sea, fingirlo pues. Ay, está difícil, a ver, ayúdame a fingirlo. A ver, terminemos y hacemos el ejercicio, terminamos. Pero ahorita ustedes tienen mucha ayuda, métanse en la pónganme un paciente con afasia presental y prerolándica y van a ver, pero lo hacemos, a ver. No le saco nada. Entonces, hay un tipo de epilepsia que se va a localizar en esta zona y son las crisis de
jacksonianas. Cuando veamos epilepsia vamos a ver que pacientes con crisis jacksoniana nosotros podemos decir, este paciente tiene esta crisis, ¿dónde está localizada? En el área prerolándica, ¿ok? Precentrales. ¿Y cuáles son esas crisis jacksonianas? Son aquellos pacientes que inician con una convulsión, con contracturas musculares que se originan en la cara, van progresando al brazo, luego van a la pierna y la desviación oculocefálica va del lado contrario, aquí sí es del lado contrario de la lesión, en la jacksoniana. ¿Ok? Entonces, vuelvo otra vez. Número 1, hemiparesia contralateral. ¿Ok? Desviación oculogira hacia el lado de la lesión. Número 2. Número 3, afasia motora o de Broca. ¿Ok? Y una actividad epiléptica de origen jacksoniano que empieza en la cara. A ver, vamos a ejemplificarlo. A ver si lo vemos, ¿no? Hemiparesia falciocorporal del lado derecho. ¿Ok? Volteo mi mirada al lado izquierdo. ¿Cuál es la otra que sigue? Afasia de Broca. ¿Cuál es la otra? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Correcto. No se las va a olvidar nunca. Ahora, vamos a hablar del otro síndrome del lóbulo frontal. Vamos a hablar del otro síndrome frontal. Es el síndrome que está localizado en el área prefrontal. Acuérdense, prerolándica y prefrontal. Área prefrontal, desde aquí para allá. ¿Qué tenemos ahí? Razón, juicio, raciocinio, desinhibición. Entonces, fíjese cómo se va a presentar este paciente. Entonces, esa área prefrontal tiene las funciones ejecutivas de la razón, de la personalidad y del comportamiento. ¿Cómo? ¿Razón? Razón es la capacidad de hacer un raciocinio. Tengo las neuronas ahí. Entonces, pueden tener esa capacidad de razonar. Cuando yo la pongo a actuar, entonces raciocinio, entonces estoy hablando de neuronas con función. Tengo neuronas, pero no hago raciocinio, estoy mal. ¿Sí se entiende? Aquí va a haber una lesión. Yo sé que aquí está la razón, pero el paciente no razona. Quiere decir que o no tiene el lóbulo frontal o que esto está funcionando. Puede haber, acuérdense que las lesiones pueden ser estructurales o de transmisión. ¿Ok? Entonces, puedo tener yo mi neurona bien, pero no tengo mi neurotransmisor bien. ¿Vale? Puedo estar en casa, pero no tengo un carro para salir de casa. Mi casa está bien, para que me pueda desplazar hasta allá y decirles que en mi casa todo está bien, o depende si yo tengo el médico. Si el neurotransmisor está afectado, ambas cosas, o daño local o el neurotransmisor, me van a indicar que existe una lesión que me orienta hacia esa área. ¿Sí se entiende? Ok, entonces volvemos otra vez. El área prefrontal, tenemos las funciones ejecutivas de personalidad y comportamiento. Entonces aquí vamos a tener síndrome de Moria. ¿Qué es el síndrome de Moria? Es el síndrome de desinhibición frontal. ¿Qué es una desinhibición frontal? El paciente ahora sí le vale todo. Un paciente que no sigue ninguna regla cívica, educativa, nada de eso. El paciente habla con improperios, el paciente se desviste, el paciente no sabe si está peinado, desarreglado, no hay ninguna actividad que le implique que haya una regulación de sus funciones del juicio, y a eso se le conoce desinhibición social o síndrome de Moria. ¿Está bien? Prefrontal, síndrome de Moria. ¿A qué traduce síndrome de Moria? Desinhibición social. Desinhibición social. Ok, perfecto. Ahora, síndrome abúlico frontal es otra forma de presentar un daño en la lesión prefrontal. Entonces, este paciente es apático, como muchos de los que están aquí. No les importa neurología, y están en otra cosa, son apáticos, ¿verdad? Luna. No es cierto. Pero lo estamos ejemplificando. Entonces, apatía, ¿verdad? Falta de iniciativa, eso sí, ahí tenemos varios prefrontales, ¿no? Y indiferencia emocional. Entonces, fíjese, uno es Moria, desinhibición social, y ese no está hablando de
lesión en el área prefrontal. El paciente apático, sin iniciativa, ¿ok? Sin iniciativa, que es indiferente emocional, al hombre le vale si pasó algo, si el paciente se está muriendo, está en apnea, pásalo, ese está mal aquí de su crisis, de su raciocinio, ¿ok? Son formas como ustedes van asociando para aprenderse los síndromes, ¿ok? Pero el síndrome prefrontal, otra vez, síndrome de memoria, desinhibición social. Número 2, apático, falta de iniciativa y carente de emociones. ¿Ok? Esos son síndromes que nos están caracterizando daño en lóbulo frontal. Incontinencia de esfínteres, tanto vesical como anal. ¿Okay? Las neuronas que controlan la contractilidad de los esfínteres en esta zona no tienen ninguna respuesta. Entonces el paciente, aparte de su desinhibición social, viene orinado, viene hecho del 2. Estamos hablando entonces de un paciente con un síndrome del área prefrontal. Y esto es bien característico, lo que sigue, los reflejos arcaicos o de liberación frontal. ¿Cuáles son esos reflejos? El paciente tiene, digamos así como tipo, ¿no? Está chupeteando o mano mentón o así. Cuando ustedes vean un paciente abriendo y apretando la mano o en el chupeteo, no les está mandando eso. Si ese paciente tiene una lesión en el área prefrontal, son signos de liberación frontal o arcaicos, quiere decir que son bien primitivos. Es lo que primero hacen los bebecitos. ¿Qué es lo primero que hacen los bebecitos? El reflejo de búsqueda, ¿no? Y van a buscar y chupetear. Entonces, estos reflejos arcaicos forman parte de la presentación del síndrome frontal. A ver, ¿quién nos dice? ¿Quién dijo yo? ¿Quién puede repetirlos? A ver, número 1, síndrome prefrontal. Número 1, síndrome de memoria, desinhibición social. Número 2, ¿cómo? Abúlico frontal. Abúlico, apático, indiferente, falta de iniciativa, no tiene emociones. Esa es otra manifestación del síndrome prefrontal. Tercero, Incontinencia. incontinencia de esfínteres. Y el cuarto, Reflejos arcaicos. Chupeteo, manipulación, mano mentón. Entonces, todas esas son lesiones que nos van a brindar a esta área frontal. Entonces, también vamos a tener aquí alteración en la marcha, apraxia de la marcha. ¿Qué quiere decir apraxia de la marcha? Ellos saben caminar, aprendieron a caminar, pero no lo pueden ejecutar. No lo pueden ejecutar. ¿Ok? O sea, estos pacientes, uno les pide, camina y se quedan congelados. Tienen apraxia de marcha. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces ese es el síndrome del lóbulo frontal. ¿Difícil? Repítanlo. Va a venir en el examen. Si se lo aprenden, ya tienen un punto. ¿Son 30 preguntas solamente? Sí, hasta ahora sí. Hola. A ver, en este punto no quiero que se preocupen por su calificación. Quiero que se preocupen por aprender. El que aprende pasa. No aprende no va a pasar. Definitivamente. ¿Vale? Pero créanme que yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes aprendan. Cuando el examen sale, estamos programados para intersemana. para el 27, pero lo podemos modificar, no se preocupen. Necesito cubrir el tema para que podamos pero acuérdense que lo que perdamos de tiempo acá lo acortamos para los otros. Entonces es mejor que andemos en programación. ¿Está bien? Para que podamos avanzar. Listo, vamos adelante entonces. Síndrome del lóbulo frontal. Ahora, los síndromes del lóbulo temporal. Entonces, los síndromes del lóbulo temporal lo podemos dividir en dos partes, ¿ok? La parte externa o la parte de la neocorteza a nivel temporal y la parte interna o la parte mesial, ¿correcto?
Entonces, la parte interna, la parte externa, la parte neocortical, entonces ahí va a incluir las neuronas que van a estar capacitadas para interpretar los impulsos neurosensoriales de la actividad auditiva primaria. ¿Ok? Y está localizado aquí un área muy importante que se llama el área de Wernicke. Esa área de Wernicke es parte del lenguaje, pero sensitivo. ¿Ok? Sensitivo. ¿Está bien? La área de Broca es lenguaje, motor. El área de Wernicke es sensitivo. ¿Ok? Muy bien, entonces, cuando tenemos afección auditiva o del área de Wernicke, entonces vamos a hablar de que hay un síndrome del lóbulo temporal. ¿Está bien? Y la parte interna o mesial, que traté de subrayársela ahí en estas dos diapositivas, área externa, ¿okay? Tenemos lo que es el área de Wernicke y la parte auditiva, y la parte mesial, que es en la porción interna de este lóbulo temporal. Entonces ahí nosotros vamos a integrar con estos síntomas el síndrome del lóbulo temporal. Básicamente en esa parte aquí se va a estar localizado lo que se llama el sistema límbico, y ahí vuelve otra vez a repasar. Tiene forma en el sistema límbico: la amígdala, el hipocampo, el cíngulo y la corteza frontal. Entonces, esa área se encarga de estos instintos primarios, el control de emociones, y forman parte de la memorización, tanto anterógrada como retrógrada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los lóbulos temporales van a tener afección auditiva, a lesión del área sensitiva del habla en el área de Wernicke, va a tener alteración en el control de las emociones de estos pacientes, en los instintos primarios, y van a tener alteraciones de la memoria. Entonces, si ven un paciente que tiene alteración en la memoria retrógrada o anterógrada, con manifestaciones emocionales vienen llorando, vienen desesperados o vienen muy deprimidos, tienen alteraciones de la lesión auditiva, todo eso nos está hablando de lesiones a nivel del lóbulo temporal. ¿Ok? Las lesiones del lóbulo parietal, así muy resumidas, nos sirven para la asociación sensorial, tanto táctil, tanto de calor, tanto de temperatura, entonces estos pacientes que tienen alteraciones en esas áreas sensitivas y de asociación, disestesia, parestesias, muy marcadas, estamos hablando de lesiones del lóbulo temporal. Ahora, aquí vamos a ver estas lesiones ya un poquito más específicas dentro de los hallazgos clínicos que nosotros podemos encontrar en el lóbulo temporal. Entonces, afasia de Wernicke, la disnomia o afasia amnésica, o sea, si el paciente no recuerda quién es, de dónde procede, ¿verdad? La amusia, que es importante que sepan ese término, que es la incapacidad de recordar partituras, de leer o escribir música, hablándonos cuando tenemos hemisferio no dominante o el hemisferio del lado derecho. Recuerden siempre que lo artístico, lo creativo, lo emocional siempre va a estar dominado por el hemisferio derecho. Muy bien. Entonces, lóbulo temporal puede tener alteraciones de las relaciones espaciales, otra vez nuevamente en el reconocimiento de melodías, de músicas, ¿ok? Puede haber también alteraciones en cuanto a la organificación o de las sensaciones visuales también. Entonces ahí podemos tener mianopsia, guadantanopsia, o sea, limitaciones del campo visual. Entonces está asociado con lóbulo occipital, pero también con lóbulo temporal. Todas lo que son alucinaciones auditivas, este paciente que escucha voces, que escucha ruido, que escucha alarmas, que ese paciente tiene afecciones en el lóbulo
temporal, ¿ok? Muy bien. Y también algún otro tipo de alucinaciones, disgeusias, olfativas, gustativas, vamos a llevarlo a lesiones del lóbulo temporal. Ahora, lesiones del lóbulo occipital. Entonces, acuérdense que occipital estamos hablando de netamente visual y coordinación. Netamente visual y coordinación. Entonces, todo lo que tenga que ver con alteraciones visuales, con esta metamorfosis, que es la alteración en la forma y tamaño de los objetos, los vemos más chiquillos, los vemos más magnificados, a esto de anestesia visual, que es ver las cosas como imaginarlas muy afuera de su campo visual, transportarlas aparte del campo visual, a eso le llamamos anestesia visual. La palinopsia, entonces ellos siguen viendo el objeto a pesar de que se lo han retirado como una fotografía ahí, a eso se le llama también la palinopsia, ¿ok? Y pérdidas de la memoria topográfica y de la orientación visual, todo eso está relacionado con lesiones del el occipital de manera unilateral. Ahora, cuando la lesión es bilateral, entonces podemos ver estos síndromes. El síndrome de Antón, que no ve, pero reconoce que tiene ese déficit. Y el que vio por primera vez esta situación y la describió es el síndrome de Antón. Se lo pongo como información, no se los voy a preguntar, eso no tiene caso. No tiene caso saber todos esos detalles, pero bueno, si alguien me dice, es que tiene síndrome de Antón, sí, alguna vez lo oí, entonces lo reviso. Cuando yo estudié neurología, ese Antón nunca lo conocí. El síndrome, la apraxia oculomotora, la ataxia óptica y la simultagnosia, todos estos son datos de lesión a nivel occipital. Denle una repasadita, sepan que existen, y si alguna vez lo escuchan, ya saben que estos tipos de lesiones que tienen que ver con la comprensión visual y de campos visuales están localizadas en el área occipital. Aparte de eso, si el paciente viene con inhibalismo, viene con desestabilización de la marcha, desestabilización del equilibrio, pruebas tan fáciles como punta nariz, talón, rodilla, guardar el equilibrio, todo eso están asociados con lóbulo occipital, ¿ok? Correcto. Entonces, hablemos algo de las afasias, ¿ok? Volvamos a repetir afasias, porque el siguiente cuadro es clasificar las afasias. Entonces, las afasias es una alteración, esa definición que sí quiero que la sepan, es una alteración adquirida en la capacidad para el lenguaje. Hablamos del lenguaje de la forma en que nosotros nos expresamos, nos comunicamos, nos hacemos entender, ¿ok? Para que haya una manifestación del lenguaje tiene que haber una integridad dentro de lo que nosotros pensamos, las acciones aferentes a los músculos que van a producir la fonación, que van a producir la modulación, y que van a producir la entonación, y que van a producir la deformación o movimientos de la lengua para producir el lenguaje hablado. Siempre que tengamos un tipo de afasia en el lenguaje, estamos hablando de una lesión orbital, ¿ok? En la región presilviana del hemisferio dominante. Entonces, ¿cuál es la región presilviana del hemisferio dominante? Ahí la vemos, ¿ok? Presilviana es la cesura del cirio, está dentro de la corteza motora, lóbulo frontal, en la base del lóbulo. ¿Está bien? Muy bien, entonces, para que haya una buena comprensión del lenguaje, tenemos que presentar una completa estructuración de ese lenguaje. Y para que haya una completa estructuración del lenguaje, nosotros lo hemos dividido para su estudio en la fluencia. ¿Qué es la fluencia? La fluencia del lenguaje es de que un paciente hable sin cortar sus palabras, ¿no?
porque hay un paciente que fue por lesión cortical, empezar una palabra, no tartamudea, pero empieza una palabra y se tronca. ¿Por qué? Porque no existe la evolución. La idea se le va, se le pierde. Entonces, debe de haber una fluencia, un ritmo, algo cíclico, que esté hablando de lo mismo, que se continúe con lo mismo y que vaya de una manera dinámica. Eso se llama la fluencia. Ahora, que esa fluencia sea comprensible. O sea, no es hablar por hablar, sino que lo que se está fonando ese paciente, lo que están manifestando como un lenguaje, en este caso auditivo, sea comprensible. Entonces debe haber fluencia, debe haber comprensión y tenemos que también, para valorar el lenguaje, la forma de repetición del paciente. Que él nos pueda repetir una u otra palabra que nosotros le vamos a decir. Entonces, en esos tres factores nosotros nos van a identificar el lenguaje y obviamente una lesión, una falla o una mala una falencia dentro de la fluencia, la comprensión y la repetición nos van a identificar de qué tipo de afasia estamos hablando. ¿Sí se entiende? ¿Está bien? Pues afasia es alteraciones en la comunicación o el lenguaje. Eso es básico. ¿Vale? Muy bien. Número 2, ¿qué evaluamos en el tipo de afasias? La fluencia, comprensión y la repetición. ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, si estamos afectada la fluencia, la concatenación de las ideas, el hablar, que la comprensión, entonces tenemos una afasia más motora, sensitiva. ¿Por qué? Porque lo que el paciente tiene es un problema mecánico para exponer ese lenguaje. ¿Okay? Él sabe lo que quiere expresar, él siente lo que quiere expresar, pero no tiene la capacidad motora para permitirle expresar. Entonces, un paciente que lo ve usted angustiado, él quiere hablar, pero la lengua se le traba. Esa es una afasia más motora, ¿ok? Es sensitiva, ¿ok? Y entonces allí va a estar ubicado ¿en qué área? Cuando es más motora que sensitiva, en la área de Broca. Ahora, si fuera sensitiva, él empieza a hablar, pero no habla lo que quiere decir. Entonces, en vez de decirte Juan, te habla de Juanita. ¿Sí me entiendes? Entonces, el problema aquí no es motor, el problema es sensitivo. Entonces, ¿dónde está la parte sensitiva del lenguaje? ¿La localizada en el área de qué? De Wernicke. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos una fascia de Wernicke o una fascia sensitiva. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué es la disartria? La disartria es la dificultad en la pronunciación. A eso llamamos disartria. Se comen las palabras, arrastran la lengua, no crean oraciones completas, entonces a eso llamamos disartria. Ahora, ¿qué es la disfonía? Pérdida de la voz. Que la voz disminuye. Es la dificultad para fonar, para emitir la voz. Eso es algo que nosotros confundimos mucho. El paciente está afónico y uno lo va a hablar y lo que tiene este paciente apenas habla, pero fona. Afónico quiere decir que totalmente afónico, es sin ruido, sin sonido. Fono es sonido. Entonces, disartria es dificultad para pronunciar. Disfonía es disartria es para pronunciar, para armar palabras, para comunicarse. Y la disfonía tiene que ver con el tono, con el sonido de la voz. ¿Sí se entiende? Muy bien, esas cosas hay que saberlas definir. ¿Ok? La disartria es en todo momento en el que el paciente habla. Sí, el paciente está disártrico. Tú lo pones a hablar y él la arrastra. ¿Okay? Ahora, esto nos puede también servir para definir si este paciente tiene una lesión central que comunicaría con problemas de afasia o disartria, o
o una lesión periférica con disfonía, que aquí estamos hablando de un nervio periférico, ¿verdad?, que no está funcionando, como el laringio recurrente. El paciente tiene todas las capacidades centrales preservadas, pero no puede emitir sonido, porque hay una inflamación, un corte de información a nivel periférico. ¿Está bien? Bueno. Ok, entonces la clasificación de las afasias, esta tablita también la saqué ahí de la mía para que se revise. ¿Okay? Esta es para su conocimiento. ¿Okay? Lo que sí quiero que aprendan es la de Wernicke y de Broca, ¿ok? Y la global. Las otras, sepan que existen, sepan cómo se diagnostican, sepan cómo se interpretan, en una cuestión somera, pero lo que sí van a estar ustedes siempre tratando de definir es si este paciente tiene una afasia de lenguaje en el área de Broca o en el área de Wernicke, o es una afasia global. Estas tres las tienen que distinguir. Entonces, fíjense, en el área de Broca, ¿cómo está? En la afasia de Broca, ¿cómo está la frecuencia? Hablábamos de la fluencia, de la construcción de palabras. ¿Está? Alterada. Entonces, la comprensión, bueno, el paciente le dice, usted me puede escuchar, puede reconocerme. Él, como no puede fonar, como no puede hablar, como no puede crear, te puede asentar. Entonces, la comprensión, la repetición, pues obviamente el paciente no va a repetir y no habrá nominación. Entonces, ¿cómo podemos saber dónde está esa lesión? Pues está localizada en el área de Broca, en el área frontal. ¿Qué lesiones nos van a causar áreas en la lesión de Broca? Entonces son pacientes que tienen eventos vasculares cerebrales que van a estar en el territorio de la arteria cerebral media, en la rama superior, que son las lesiones que implican un daño en esa área, o alguna tumoración o alguna lesión ocupativa, pero básicamente los que producen esas afasias de Broca de una manera aguda son los eventos vasculares cerebrales isquémicos que van a comprometer a la arteria cerebral media. ¿Okay? Entonces estos pacientes, fíjense cómo es su situación, están conscientes y se ven angustiados porque ellos no pueden andar, ellos no pueden, a nivel periférico andan bien, ellos comprenden, ellos quieren comunicarse, pero hay una lesión en su neurona del área de Broca, que es el área motora, en las que ellos no pueden formar una palabra, ¿okay? No pueden fluir con esa palabra. ¿Se entiende? Entonces esa sería la área de Broca, la afasia, perdón, de Broca. Ahora, la afasia de Wernicke, la fluencia está bien, ellos pueden hablar de una manera fluida, ¿okay? Pero la comprensión está alterada, hablan cosas que no corresponden, ¿okay? No corresponden. No es que estén fuera de sí, sino que quieren hablar, quieren expresar, pero por la cuestión esta sensitiva de los neurotransmisores localizados en el área de Broca, las neuronas, en el área de Wernicke, no le permiten esa comprensión, ¿ok? Entonces, allí vamos a tener este tipo de patologías, las parafasias, la tetrafasia, la verborrea, los monoquismos. Son pacientes que empiezan a hablar y nunca paran de hablar, ¿ok? Y no es el maestro de neurología, pero hablan y brincan de un tema a otro y de otra situación a otra, porque su problema está localizado en el área de Wernicke. Es una afasia de tipo sensitiva, ¿ok? No tienen conciencia del defecto, ellos no están conscientes de que hay algún problema. Para ellos están hablando bien, se están expresando bien, están comunicándose bien, no son conscientes de eso, estos pacientes, ¿ok? Esto lo ve mucho uno en estos pacientes que tienen síndromes de abstinencia de alcohol. Entonces el alcohol llega a afectar estas neuronas del área de Wernicke y estos pacientes hablan y brincan de una información a otra, se sienten agitados, todo eso porque están presentando una afasia de Wernicke, ¿ok?
Fíjense, frecuentemente están asociados con otra patología que es alteración de los campos visuales. Entonces pueden presentar una hemianopsia o una cuadrantanopsia superior y también están relacionados con un evento vascular cerebral de la arteria cerebral media, pero de la rama inferior. Entonces, anatómicamente, ¿cómo podríamos diferenciar hasta en eso? Y eso lo usábamos mucho cuando en el 86 no teníamos tomografía, no teníamos ultrasonido y todo era clínico. Pues veíamos un paciente afásico, ni forma de cómo hacerle una tomografía, una resonancia, una angiotac. Nos íbamos por la clínica, entonces podíamos localizar someramente la lesión en qué arteria cerebral del paciente que estaba desviado con estos datos clínicos. ¿Okay? Entonces, en global va a tener tanto la polencia como la comprensión está alterada, siempre van a consistir con hemiparesia o parestesias. Del lado afectado va también a afectarse por una embolia cerebral y la lesión lo podemos encontrar en el hemisferio izquierdo extenso, cuando es una lesión global asociada a hemiparesia, una fascia global. ¿Okay? Las otras léanla y nos vemos el día lunes, ¿verdad? Hasta luego, échenle ganas.